un podcast del Banco de Alimentos de Querétaro. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Mesa Abierta para Hambre Cero. Soy Rodolfo Loyola, presidente del Banco de Alimentos de Querétaro. Pues bienvenidos, le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a Alejandra González Tostado, que es consejera también del Banco de Alimentos y pues tiene mucha información que compartirnos. Y bueno, es una apasionada del banco, ya nos platicará, ¿no? Pero bienvenida, Ale, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues vamos a comenzar. Vamos a hablar el día de hoy de hambre cero, ¿no? Déjame hacer como un pequeño repaso de qué es lo que estamos hablando. Querétaro, afortunadamente, es uno de los estados que tiene un nivel de pobreza bajo, ¿no? Entonces estamos hablando de que en pobreza extrema la población anda un poquito abajo del 2%, tal vez en 1.5%. Y el nivel de pobreza en general anda alrededor del 20%, lo cual pues nos da números, aunque sea el porcentaje relativamente bajo comparado con otros estados, pues nos da números impresionantes, arriba de 300,000 personas que sufren algún grado de inseguridad alimentaria, ¿no? Y entonces el concepto de hambre cero es importante porque es uno de los 17 objetivos de desarrollo sustentable que se tienen como humanidad para el 2030. Es el objetivo 2, hambre cero. Y bueno, pues ese es el tema que nos ocupa el día de hoy. Pues bienvenida, Ale, vamos a ver qué podemos escudriñar sobre este tema, ¿no? ¿Qué es esto de hambre cero? ¿Cómo lo conceptualizas tú? ¿Qué has visto de esto? ¿Qué proyectos hay? Son muchas preguntas, pero empezamos por la primera. Bueno, primero tengo que hacer un alto en el camino y decir que estoy verdaderamente feliz de estar aquí hoy contigo, Rodolfo. Gracias, Ale. Que es Igualmente. un privilegio estar en este proyecto contigo. Les quiero decir que este proyecto ha sido un proyecto en donde Rodolfo le ha puesto el alma, el corazón, la vida, porque tiene un soporte y una definición muy clara de hacia dónde vamos a llegar como equipo juntos, y que me haya invitado a mí, les tengo que decir de verdad que es un gran honor, y que esté hoy aquí haciendo el podcast con él no tiene precio, dirían por ahí, pero bueno. Ay, ese es el momento de las confesiones, ¿no? Ella es la causante de que tengamos el podcast, ¿no? Pero no, gracias, Ale. ¡Ay, Es parte imagínense de los teniendo proyectos, a ¿no? este talento que no Bueno, esté bueno, ya haciendo vamos esto? al tema, vamos al tema. Pero bueno, a ver, diste un dato muy interesante, Rodolfo. Tú hablaste de que Querétaro, pues como bendiciones y con mucho trabajo de por medio, es uno de los estados con menor pobreza del país. Sin embargo, bueno, estamos hablando de una pobreza con 300,000 personas. Entonces, una pobreza con 300,000 personas que el estar trabajando para lograr el hambre cero en Querétaro, pues va a llevar un camino interesante, pero que pues tiene ya una infraestructura para poder avanzar en ello. Entonces, sí, mira, el banco actualmente, y aquí es donde empiezas a ver la dimensión del problema, ¿no? Nosotros tenemos capacidad actual de atender a 15,000 personas, lo cual es el 5% de ese número que mencionó Ale, ¿no? De esas 300,000. Y bueno, lo que estamos en esta transición de decir, oiga, nosotros tenemos que crecer porque existe la posibilidad de tener mucho más alimento. Hay números que dicen que nosotros podríamos acopiar en Querétaro alrededor de 90,000 toneladas por año. Estamos acopiando 3,000. O sea, estamos otra vez muy abajo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos en las manos una oportunidad muy importante, pero no está fácil, ¿no? Porque nomás ya de repente aparece, no. O sea, hay que hacer muchas cosas y estamos en ese proceso, esa transición, ¿no? Es decir, vamos a incrementar nuestra capacidad, tanto de acopio como de distribución, para poder cuando menos, y esto pues es un número demasiado tal vez ambicioso, pero llegar cuando menos a 75,000 personas en los próximos 5 años, ¿no? Y eso requiere nuevas instalaciones y requiere también un replanteamiento, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es esto de hambre cero? ¿No? Es decir, hay proyectos
y esos proyectos son lo suficientemente potentes para este tipo de problemáticas, o tenemos que ser mucho más creativos para entender qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema? Yo creo, Rodolfo, que hay algo muy interesante que decirle a tu audiencia el día de hoy, que es entender que es un banco de alimentos. O sea, cuando yo escuché por primera vez lo que era un banco de alimentos, yo pensé que era donde la gente llegaba y dejaba sus desperdicios. Esa era una realidad. Eso es lo que en general se piensa y se cree, lo cual es una verdadera mentira. O sea, eso no es real como tal. Claro. Entonces, al entender, digo, a lo mejor valdría la pena, Rodolfo, que platiques un poquito a fondo qué es el Banco de Alimentos para que podamos platicar yo como consejera cómo podemos avanzar en esto. Claro. El Banco de Alimentos tiene como 3 grandes procesos, ¿no? El primer proceso es identificar y acopiar alimento de diferentes fuentes, particularmente tiene de autoservicio, fábricas de alimentos y la parte agrícola, en invernaderos o en campo abierto. Esas son las fuentes del alimento, ¿no? Lo cual quiere decir que son frutas, verduras. Aquí fundamentalmente no hay fruta, es más bien verduras. Tenemos el tema de los supermercados, en donde la gran cantidad de alimento es pan, el pan que no se consume y nosotros lo acopiamos, y algunos abarrotes que se recuperan, ¿no? Y en el caso de fábricas de alimentos, pues podría ser algo de proteína animal, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese alimento que está en perfectas condiciones para ser consumido, pues nosotros lo acopiamos. El segundo proceso es pues distribuirlo, acomodarlo, limpiarlo, etcétera, lo que sea necesario, y después ya hacerlo llegar a comunidades, ¿no? A través de procesos en los cuales nosotros pues vamos a la comunidad, vemos cuál es la necesidad, hacemos los estudios correspondientes y entonces llegamos a acuerdos con la comunidad que se organiza, lo cual es muy interesante, se organiza y entonces ya se hace el proceso de entrega semanal. Digo, porque aquí, a veces uno dice cosas, pero desafortunadamente la gente estamos acostumbrados a comer diario, ¿no? Entonces, de verdad. Y 3 veces al día. De verdad, entonces, parece chiste, pero sí, o sea, nuestro modelo es entregar cada semana a la misma comunidad para que ellos puedan tener, digamos que, liberación de recursos económicos para otras cosas. O sea, nosotros no nos hacemos cargo de su alimentación completa, ¿no? Sino que somos un auxiliar en su proceso alimenticio, ¿no? O sea, es nada más eso, no tenemos más que ir más allá, pero eso, como el paquete alimentario tiene un costo de recuperación, porque nosotros no creemos tampoco en la gratuidad, ¿no? Porque si, oye, me regalas algo, a lo mejor es basura. No es cierto. O sea, tiene valor y tiene un valor alto en el mercado. A lo mejor un paquete que tiene un costo de recuperación de 60 pesos, pues tiene un valor en el mercado de 500 pesos, lo cual pues es una ayuda en la cual las familias liberan recursos económicos para otras cosas que son importantes. Entonces ayudan a su alimentación. Ahora, aquí el tema es, para centrarnos nuevamente en Hambre Cero, es aquellas personas que se encuentran en una situación de pobreza tal que no tienen la capacidad para cubrir este dinero, este cuota de recuperación, ya sea porque son adultos mayores en situaciones de abandono o comunidades o familias que están realmente en una situación extrema de pobreza. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a enfocar el esfuerzo de Hambre Cero, ¿no? Y aquí, Rodolfo, me gustaría, si tú estás de acuerdo, poder desmenuzar un poquito más cada una de las 3 etapas que acabas de mencionar, Sí. y además las problemáticas a las que nos estamos enfrentando como Banco de Alimentos. Mira, me voy a ir a la primera, que es quienes nos otorgan el alimento. Uh-huh. En este punto en particular, o sea, no creas que llegas a las tiendas de autoservicio y te entregan el alimento, no. Para empezar, tenemos que ver qué tipo de alimento es. Que la ley te permita, más bien, que la ley le permita que no nos otorgue ese alimento. Porque hoy por hoy hay una ley donde te habla que la caducidad de un alimento es tal, entonces no puedo entregártelo, aunque sea extraordinariamente bueno el alimento. Entonces, es luchar hasta con este tipo de leyes para poder lograr
que esto se modifique, en ese paso estamos, para que el alimento que realmente esté en buenas condiciones, Rodolfo, nos lo entreguen como banco de alimentos. Exacto. Porque Nosotros hay un... poderlo recibir. Exacto, o sea, hay Ellos un no lo pueden entregar, altísimo nosotros recibir. porcentaje de alimento que se queda para la basura porque legalmente se mete en un problema Sí, claro. la tienda de autoservicio, Sí, ¿no? claro. Entonces, entrando a la segunda etapa, en donde es la etapa de el poder armar el empaquetado y todo para estos alimentos, esta cuota de recuperación se va precisamente a este tema pues de operación del Banco de Alimentos. ¿No? Independientemente de que Rodolfo y todo el equipo y todo el consejo se dedique también a conseguir donativos para el Banco de Alimentos, al cual te voy a invitar a ti, por supuesto, que seas parte de esta donación, ¿verdad? Pero que sí, o sea, esta complejidad en la operación para poder lograr que lo que es perecedero tenga su espacio, que lo que va en refrigeración, que lo que no sea perecedero pueda estar en un lugar distinto, pero además armar estos paquetes que sean nutricionales. O sea, esta es una etapa y un proceso bien complicado. ¿A poco no, Rodolfo? Sí, porque no tenemos más que lo que nos llega. Exacto. Bueno, y también tenemos otra parte que precisamente en este tema de completar, nosotros compramos o recibimos por donación, tenemos una fundación, un aliado muy, muy bueno que nos ayuda para tener siempre básicos, o sea, frijol, arroz, lenteja, garbanzo, soya. Entonces, para complementar el paquete, porque como te digo, pues nosotros entregamos lo que recibimos. Pero de Y ahí... la única forma de complementar, por ejemplo, pues es con este tipo de alimento, ¿no? Y eso lo tenemos que comprar o tenemos que conseguir. Y aquí un poco también la invitación a empresas, a escuelas, a instituciones que hagan sus campañas de acopio de grano y que nos lo donen, ¿no? Para poder tener mayor capacidad de ayuda. No, y además con toda seriedad te digo, o sea, imagínate que formas parte de este proyecto Hambre Cero en Querétaro, o sea, esto es un proyecto muy serio, muy formal, con un soporte muy interesante. Y ahora me voy a ir a la tercera etapa, que es donde ya llegamos a las comunidades. A ver, las comunidades no tienen muchas ocasiones forma de trasladarse al banco de alimentos, que es donde nosotros entregamos el alimento para que se los lleven a las comunidades. Pero aquí hay algo también que llama mucho la atención y que cuando logran organizarse y entonces ven quiénes son los que necesitan más y se les va a dar sin un costo de recuperación dentro de la comunidad y los que sí pueden pagar la cuota de recuperación y entre todos hacen alianza para encontrar a alguien que meta el transporte, se va haciendo un círculo virtuoso de tal forma que vamos cerrando con broche de oro el que llegue a las casas adecuadas con el alimento nutricional perfecto y esto por semana. Y como dijo Rodolfo ahorita, o sea, la idea es poder lograr una cantidad mucho mayor para ir avanzando hasta que estos 300,000 de hoy se puedan cerrar en Hambre Cero en un futuro muy próximo. Pues sí, Primero Dios, exactamente. Rodolfo. Bueno, hay muchas cosas que hay que hacer, pero pues es un poco el enfoque que estamos buscando. Y otro de los temas, y lo tocaste un poquito ahí de lado, es tenemos que enfocarnos más en la comunidad. No hablar de un poco de hambre cero así como un concepto abstracto, ¿no? Sino mirar en la comunidad. Cada comunidad tiene sus propias características. Entonces tú miras esta comunidad y dices, ¿qué está pasando aquí? Y eso que mencionaste es bien importante. ¿Cómo poder hacer, que ese es uno de los grandes retos, que la propia comunidad se haga cargo de decir, oye, esta persona necesita ayuda. Yo sí puedo pagar, pero él no. O esta persona no. Entonces, que la propia comunidad vaya mirando los problemas que tienen y cómo con la ayuda del banco y con otras ayudas que se puedan lograr, poder ir transformando la comunidad, teniendo como base este mecanismo alimentario, pero no necesariamente. Eso es pues simplemente una condición necesaria para que la gente pueda que podamos hacer otras cosas, pues tenemos que no tener hambre, ¿no? O sea, si tenemos hambre es muy difícil que podamos hacer otras cosas. Entonces, esa es la perspectiva, ¿no? Es decir, poder ver la comunidad como tal, mitigar lo más posible esta necesidad o esta inseguridad alimentaria para poder entonces, a través del banco, que esa es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, a través del banco poder articular otros esfuerzos que puedan hacer que la comunidad se desarrolle, ¿no? Entonces, la labor del banco va mucho más allá que simplemente
toma y daca, toma y daca, toma y daca. Claro, ¿no? O sea, de hecho, bueno, es mucho más allá que eso, ¿no? Rodolfo como presidente siempre dice una frase que a mí me encanta, que dice que el Banco de Alimentos no debe de existir. Sí. El gran objetivo es que sea hambre cero y que este proyecto, presidido por Rodolfo, eh, pues deje de existir el Banco de Alimentos para hacer muchas cosas más con todas las comunidades que ya van a estar en una situación distinta. Pero fíjate, hay otro tema de análisis muy interesante para que tú lo reflexiones y para nosotros como Banco de Alimentos. Hay 3 municipios, de los 18 municipios que tiene Querétaro, 3 que son pues los que tienen una mayor problemática y pues son, finalmente estamos hablando de que es Pinal, es Landa y es Tolimán. O sea, uno de los municipios más lejanos con un tema de acceso que hoy por hoy, aunque ya hay carreteras para poder llegar a toda la sierra del país, pues no es nada sencillo, ¿no? Que esas personas que están teniendo la problemática de carencia en el hambre, Rodolfo, pues lleguen a nosotros al banco. O sea, hoy por hoy ese es otro reto para lograr nosotros, como nos vamos a ir fortaleciendo, a que tengan ese transporte para traerlos. ¿A poco no, Rodolfo? Exactamente. No. Mira, por ejemplo, tú hablas de Pinal. Te voy a decir un poquito aquí también para nuestra audiencia, ¿no? Tenemos comunidades Aguafrías, Casas Viejas, Cieneguillas, para los que conocen la sierra, ¿no? Derramadero de Juárez, Joya del Real, La Colgada, Mavi, Tinaja de Guadalupe, Cañada, Madroño, ¿no? Sí, por ejemplo, esas comunidades atendemos actualmente, pero hay muchas más. Y llegar hasta allá con ayuda, pues no está fácil. Necesitamos otro tipo de aliados, ¿no? También, por ejemplo, Arroyo Seco, que lo mencionas ahí, también llegamos ahí en una comunidad, ¿no? Entonces, los retos son muy interesantes, pero estamos convencidos de que si podemos contar con muchos más aliados, generar. Y esa es un poco la idea de estas conversaciones, ¿no? Decir, oye, ya hay algo muy interesante y algo que tiene impacto. ¿Por qué no lo conocemos y nos sumamos, no? Es un poco la idea. Porque hay muchas áreas en las cuales se pueden sumar, ¿no? Entonces, hambre cero sería eso, o sea, empezar a bajar el nivel de personas que es un objetivo también del Plan Estatal de Desarrollo de Querétaro, ¿no? Es bajar al 50% del 2% inicial, que ahorita ya anda más o menos por la mitad de lo que son personas en pobreza extrema, ¿no? Pero de todos modos, los niveles de inseguridad alimentaria son moderado y severo, ¿no? Entonces tenemos ahí una gran cantidad de gente, de personas, y es una gran oportunidad, pues también para otros objetivos, como es disminuir la desigualdad, ¿no? O sea, generar dinámica de desarrollo comunitario para que la propia comunidad pueda, no con ayudas directas, sino haciendo que desarrollen capacidades para su propio desarrollo, ¿no? Que aquí, Rodolfo, yo creo que sería muy importante que la audiencia, que efectivamente el objetivo de que potencializáramos tu presencia en este proyecto, en el podcast, es que conozcan toda la estructura que como consejo estás armando, más bien infraestructura, para poder caminar en esto. Hoy por hoy, el Banco de Alimentos, con toda la gestión que ha hecho el presidente, se tiene un terreno en donde... Tenemos un terreno que acabamos de adquirir precisamente. Me voy a regresar un poquito porque lo mencionas también de lado, que es importante. Nosotros, a través de las cuotas de recuperación y de los pero fundamentalmente de las cuotas de recuperación, cubrimos nuestros gastos de operación. O sea, somos una institución que es financieramente sana, lo cual nos da cierta libertad, y también los fondos que conseguimos en forma adicional, pues nos han permitido hacer una inversión bastante importante en un terreno, ahí sobre la carretera 200, en rumbo al aeropuerto, en donde vamos a construir las nuevas instalaciones. Podemos ya decir que tenemos pensado el 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Administración. De la alimentación. De la administración, de la alimentación. Es que me están haciendo acá aplausos chinos. No, el Día Mundial de la Alimentación. El Día Mundial de la Alimentación, vamos a poner la primera piedra. Exacto. Un año después de cuando
que intentamos ponerla, y la primera piedra es una piedrota así, el símbolo del Banco de Alimentos está padrísimo, y bueno, vamos a hacer un evento grande para que precisamente todo esto que estamos hablando aquí se empiece a conocer de una manera mucho más clara, mucho más así, que es más sensible, y que haya más gente que se sume, ¿no? Necesitamos construir una nave casi espacial, no tanto, una nave industrial para tener esta capacidad de incrementar nuestros números al nivel que queremos, ¿no? En los próximos 5 años. Entonces, pues ahí estamos con eso, y yo tengo mucha confianza en que lo vamos a poder hacer, y digo porque conozco a la sociedad queretana, ¿no? Que se suma y que lo vamos a hacer muy bien. Y de hecho, pues es un proyecto de Querétaro, ¿no? No es un proyecto de una institución que se dice llamar Banco de Alimentos, no, es un proyecto de Querétaro, ¿no? De Querétaro para Querétaro. Claro. Entonces, pues, o sea, todos los beneficios que puede llegar a tener esto en estabilidad, en seguridad, o sea, es inmenso. Y bueno, yo los invito también a que nos conozcan, ¿no? No, y aquí O sea, también... Ale, cuando bueno, ya la conocía, pero la invité, ¿no? Y cuando fue al banco, dijo, no, espérame, tranquila, se pueden hacer muchas cosas, pero vamos a hacerlo tranquila, ¿no? Ordenadamente. Y entonces lo que estamos haciendo, los planes, o sea, el consejo, una de las cosas que hice yo, pues fue formar un consejo sólido con personas como Ale, gente que sabe de cosas. En este caso, Ale, de comunicación, que es experta en eso, y que una de las cosas que me hizo hacer, tienes que hacer el podcast, ¿no? Y aquí estoy en el podcast, muy contento haciéndolo, ¿no? Y ahora recibiéndola como invitado. Y entonces tener todo este talento, ¿no? Para poder hacernos cargo de este proyecto que tiene estas implicaciones que ustedes ya han escuchado a través de otros episodios y de este mismo. Y bueno, pues empezar a caminar juntos y de una manera muy sólida, aunque sea un poquito lento, pero bueno, constante, Y dijiste ¿no? algo, Rodolfo, que mira, hasta se me cerró la garganta. Querétaro es muy especial y lo sabemos todos. Querétaro enfoca sus ojos en un proyecto en apoyo de algo y de verdad cierra filas. Aquí lo importante es que tú nos conocieras, que sepas cuál es el proyecto, de qué se trata. Pero hoy por hoy Querétaro por eso es especial. Y es la verdad, Rodolfo. Hoy Querétaro sigue siendo un estado privilegiado en el que cada día, de verdad, al abrir el ojo digo, Dios mío, gracias por tenerme aquí. Pero hay que cuidarlo. Ese es el punto. Hay que cuidarlo, hay que trabajar por él. Esto nada es dado, todo Claro, puede. no, pero nunca nos lo han dado. Siempre es lo que, o sea, Sí, claro. somos una sociedad como que logra ser empática cosas. con los proyectos y Sí. empieza a apostar de manera. Bueno, lo estamos viendo hasta cómo los empresarios con el tema del terreno, cómo te están apoyando, Rodolfo. O sea, cómo están apoyando el proyecto desde los que están armando los planos, desde, o sea, todo lo que implica, bueno, que ustedes puedan imaginarse. O sea, no nada más es llegar y dar el donativo, no es. Sí, una de las cosas que digo, y el consejo es un ejemplo, es el dinero no es tanto el problema. El problema es el talento. O sea, es un proyecto tan complejo para hacerse cargo de una problemática tan compleja que se necesitan muchos ojos y mucha inteligencia, muchas visiones. Y la idea pues nada más es conjuntarlas, ¿no? Y decir, Claro, vamos para allá. claro. Y eso es un poco la idea, ¿no? Entonces, pues... Hoy se pueden sumar en un tema de talento o en un tema de donación. O sea, Sí, claro. finalmente Rodolfo acaba de decir el dinero no es problema. No es problema en Querétaro porque todos ustedes van a ser parte de esta donación. Bueno, Pero, no es el problema más importante. exacto, pero bien lo dices. O sea, Sí. es ese talento para lograr que se haga un banco de alimentos que sea el de primer nivel del país o de, ya no sabemos hasta dónde lleguemos, ¿no? Bueno, un dato interesante, la red mexicana de bancos de alimentos, BAMEX, es la red de bancos de alimentos más grande del mundo. Este es un No sé si datazo. no es mucho orgullo decir que
pero bueno, eso de lo que nos hablas de esa capacidad de organizarnos alrededor de una visión muy concreta, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. Te decía, porque en general dicen, es que no hay dinero. No, dinero sí hay. No lo tenemos nosotros, pero sí hay. Entonces, el chiste es tener un gran proyecto, y creo que el banco es un gran proyecto, para que la gente diga, yo le entro. ¿Por qué? Porque como inversión social, un peso invertido en el banco tiene al menos un rendimiento de 10 veces en términos de retorno social. Entonces, pues digo, en lugar de andar buscando CETES, pues mejor le metes a la inversión social del banco, ¿no? Te da mucho más rendimiento social, y es un rendimiento que te regresa a ti como persona, porque el contexto se mejora. Entonces, digo, no. Ay, sí, pues, ¿cómo? No, pues, reflexionemos un poco sobre eso, ¿no? Y pues... Hoy por hoy en Querétaro, además, hay una, pues, gran participación con este tema de hambre cero, fíjate. Y hay unos casos que te quiero platicar, que me queda claro que el Banco de Alimentos está siendo muy fuerte, pero como Querétaro sí se caracteriza por empezar a ver un tema y empezar a fortalecerlo. Hoy por hoy hay una historia de una niña de aquí del TEC, de mi alma mater, en donde estamos grabando, que además muchas gracias al TEC por permitir que este proyecto se lleve a cabo, y a este señor que aceptó, pero hoy hay una niña que se llama Lili, en donde ella está estudiando en el TEC de Monterrey por un proyecto que se da por donadores que becan a niños al 100%, niños talentosos, y hoy por hoy hay una fundación muy fuerte en el mundo que elige a Lili para poder empezar a hacer un proyecto en las comunidades, en un tema de agricultura, en un tema de sustentabilidad. Y entonces aquí es donde empiezas a ver por qué Querétaro, ¿no? ¿Por qué en Querétaro? En una situación como la de Lili. Pero también está PepsiCo, que PepsiCo sí lo está haciendo a nivel nacional. Pero en Querétaro, PepsiCo también, pues tiene como... Pues somos de sus estados consentidos, la verdad. Es que independientemente de que somos un estado chiquito, pues a lo mejor por eso facilita, ¿no?, el tema de poder arrancar con ciertos proyectos para poder ir avanzando en todo el país. Y por otro lado también, valdría la pena que comentar, Rodolfo, que a nivel federal, hace mes y medio se dieron algunos resultados que son públicos, en donde toda la gente puede tener acceso para conocer estos resultados, y la página te la vamos a poner abajo, pero aquí lo interesante es que tú puedas estar informado a nivel nacional de cómo nos encontramos con esta situación, ¿no?, de hambre, y por otro lado, que por medio del podcast, pues nos puedas ir siguiendo. Obviamente va a estar abierta la invitación para que nos acompañen el día de la primera piedra, ¿verdad, Rodolfo? Sí. Ya la semana que entra ya vamos a empezar a hacer las invitaciones. Tenemos 2 meses para este gran evento, y ya, ahora sí que ya es público, y ahora sí que lo tenemos que hacer, ¿no? Ya no hay manera de echarnos para atrás. No, ya no hay manera de echarnos para atrás. Así es. Entonces, hay que dar el paso y listo. Y pues, Ale, muchísimas gracias. Ha sido una conversación realmente muy interesante. Yo creo que va a ser de utilidad para nuestros radioescuchas, bueno, a nuestra audiencia. Y pues, después haremos otro, ¿no? No, bueno, haremos muchos, porque además más para ir dando los avances. Los avances. Sí, sería muy interesante que también tengamos este tipo, no solamente como para que nos conozcan, sino para decir, mira, sí están haciendo cosas, ¿no? Sí, claro, pero además, ¿a poco no? Llegas a muchas mesas y dices, no, bueno, la verdad es que yo tengo muchas ganas de hacer algo, pero no sé cómo. Pues ya te dijimos cómo. Este es el lugar, este señor, que es un señorón, preside este consejo, y vamos a lograr hambre cero en Querétaro. Rodolfo, sí. Ok, gracias. Gracias. Hasta la próxima. Un podcast del Banco de Alimentos de Querétaro.